Tengan todos un excelente día. Soy Christopher Rivera, estudiante de la Facultad de Psicología. Somos el grupo número 1 de la clase de Historia de Honduras. Nos adentraremos en un apasionante viaje a través de la historia de Honduras y los personajes que han dejado una huella imborrable en su desarrollo como nación. Analizaremos el legado y los aportes de 4 figuras destacadas: José Cecilio del Valle, Dionisio Herrera, Francisco Morazán y José Trinidad Cabañas. Además, exploraremos los sucesos históricos y las transformaciones que Honduras ha experimentado desde su independencia en 1821, centrándonos en los cambios en su estructura gubernamental y su relevancia en el contexto centroamericano. Los personajes que mencionaremos han dejado un legado significativo en la historia de Honduras. Sus aportes han sido fundamentales para el desarrollo político, social y educativo del país. José Cecilio del Valle impulsó la educación y sentó las bases para la consolidación de Honduras como una república. Dionisio Herrera luchó por la independencia y la unidad de Centroamérica, estableciendo una constitución que sentó las bases de un gobierno democrático. Francisco Morazán, aunque polémico, fue un líder visionario que trabajó por la unificación centroamericana y defendió la separación entre la Iglesia y el Estado. José Trinidad Cabañas, por su parte, contribuyó al desarrollo social y económico del país, además de liderar la defensa de la soberanía ante amenazas externas. Estos personajes han sido representativos de los cambios y transformaciones que Honduras ha experimentado desde su independencia en 1821. A nivel gubernamental, el país ha transitado por diferentes sistemas políticos, desde las Provincias Unidas de Centroamérica hasta la República Federal de Centroamérica, y finalmente la configuración actual como una república democrática. Estos cambios reflejan la búsqueda de estabilidad y la configuración de un gobierno que responda a las necesidades de la población. Honduras ha desempeñado un papel importante a nivel centroamericano, siendo escenario de diferentes eventos de disputas políticas. La historia del país está marcada por luchas internas, conflictos armados, también por la búsqueda de la integración regional. Estos personajes mencionados han sido parte integral de estos procesos, dejando una huella en la historia de Honduras y toda la región centroamericana. Buenas tardes, compañeros y compañeras. Mi nombre es Diego Arturo Arevalo Madrid. Estudio la carrera de Ingeniería en Computación y hoy les voy a hablar sobre José Cecilio del Valle. Primero vamos a empezar hablando quién era José Cecilio del Valle. José Cecilio del Valle nació el 22 de noviembre de 1780 en la ciudad de Choluteca, Honduras. Fue una figura destacada en el movimiento independentista de América Latina y pues del Valle es conocido como uno de los padres fundadores de Centroamérica. También les voy a hablar sobre su trayectoria académica y filosófica de José Cecilio del Valle. Del Valle comenzó sus estudios en el Seminario Tridentino de Comayagua y más tarde pues se trasladó a Guatemala para ingresar a la Universidad de San Carlos Borromeo. Allí estudió filosofía, derecho canónico y civil, teología y también estudió algunas lenguas clásicas. Hablando más sobre su formación filosófica, del Valle fue una influencia en el pensamiento ilustrado y las ideas de la Revolución Francesa. Del Valle defendió el uso de la razón y la libertad de pensamiento. Se convirtió en un crítico de los sistemas absolutistas y las injusticias sociales. Ahora vamos a hablar sobre las contribuciones políticas que nos dejó José Cecilio del Valle. Del Valle participó activamente en la lucha de la independencia centroamericana contra el dominio español. Fue elegido diputado en las Cortes de Cádiz en 1810, donde defendió los derechos y la autonomía de las colonias americanas. Propuso la creación de una junta de gobierno en Centroamérica y la abolición de la esclavitud. Otra de las contribuciones que nos dejó José Cecilio del Valle es que en 1821, cuando se proclamó la independencia de Centroamérica, Del Valle participó en la redacción del Acta de Independencia y formó parte de la primera Junta Provisional Gubernativa. También fue enviado a México para buscar apoyos para la independencia centroamericana.
La labor diplomática y literaria que dejó José Cecilio del Valle, también se destacó como diplomático y representó a Centroamérica en varios congresos y tratados internacionales. Fue embajador en México y Estados Unidos, donde buscó el reconocimiento de la independencia centroamericana y negoció tratados comerciales. Además del tema político de José Cecilio del Valle, también fue un escritor prolífico. Escribió ensayos, poesía, discursos y además obras de teatro. Sus escritos abordaron temas como la educación, la igualdad, la justicia social y la importancia de la libertad. Sus obras más conocidas incluyen la memoria sobre la educación pública y Razón y Fe contra los apologistas de la región. También vamos a hablar sobre el legado que nos dejó José Cecilio del Valle. Del Valle dejó un legado duradero en Centroamérica. Su pensamiento y sus oraciones y sus acciones sentaron las bases para el desarrollo político y social de la región. A Del Valle se le reconoce como uno de los precursores de la unidad centroamericana y un defensor de los derechos humanos. Como reconocimiento al legado que dejó José Cecilio del Valle, en honor a su figura, el principal aeropuerto internacional de Honduras lleva su nombre. También hay calles, escuelas, monumentos dedicados a él en varios países de Centroamérica. Para concluir mi exposición sobre José Cecilio del Valle fue un destacado intelectual y político centroamericano que jugó un papel crucial en la lucha por la independencia y en la configuración de la identidad política y social de nuestra región. Su compromiso con la libertad, la justicia y la igualdad lo convierte en una figura inspiradora y su legado perdura hasta nuestros días. Buen día, compañeros, mi nombre es José Ariel Calderón, estoy estudiando la carrera de Comercio y Negocios Internacionales en la Universidad Tecnológica de Honduras, el campus de San Pedro Sula. Para el día de hoy yo les voy a hablar un poco acerca de Dionisio de Herrera, su biografía, sus aportes y su legado. Él nació un 9 de octubre del año de 1781, siendo sus padres Juan Jacinto Guerra y Paula Díaz. Fue un abogado y político centroamericano. Estudió también en la Universidad de San Carlos de Guatemala para luego regresar a Honduras y ejercer en el Ayuntamiento de Tegucigalpa. Fue un jefe de Estado por 4 años, elegido por la Asamblea Constituyente en el año de 1824, siendo su jefe de Estado Justo Mía, y como secretario general a Francisco Morazán. También redactó el Acta de Independencia el 28 de septiembre de 1821, decretó la creación del escudo nacional el 3 de octubre del año 1825, fue electo jefe supremo de Nicaragua entre los años de 1830 y 1833, fue electo jefe de El Salvador en el año de 1834, sin embargo no aceptó el cargo. Él dividió el territorio nacional en 7 departamentos, los cuales constituían, gracias a Dios, Tegucigalpa, Comayagua, Santa Bárbara, Lloro, Choluteca y Olancho. Creó la primera Corte Suprema de Justicia y el primer escudo de armas. Promulgó la primera constitución política del Estado de Honduras. Fue exiliado y puesto preso en Guatemala, donde permaneció hasta el año de 1829 para ser liberado por el general Francisco Morazán. Luego regresar a Honduras y con base en Comayagua juró la Constitución Política de Honduras y Centroamérica. Y una de las principales decisiones fue la abolición del esclavismo justo antes que Estados Unidos y Rusia. Hola a todos, mi nombre es Daisy Nicole Hernández Oliva, estudio en la Universidad Tecnológica de Honduras en el campus de San Pedro Sula. Actualmente estoy cursando la carrera de Ingeniería en Producción Industrial y el día de hoy les voy a hablar acerca de Francisco Morazán. Francisco Morazán Quesada nació el 3 de octubre de 1792 en Tegucigalpa. Fue un militar y político hondureño que dominó la escena política de Centroamérica entre 1830 a 1839.
Saltó a la fama después de su legendaria victoria de la Trinidad el 11 de noviembre de 1827. Desde entonces y hasta su derrota en Guatemala en 1840, Francisco Morazán dominó la escena política y militar de Centroamérica. En el ámbito político, Francisco Morazán fue reconocido por los miembros de su partido como un gran pensador y visionario que pretendía unir a Centroamérica en una sola nación grande y progresista. Durante sus funciones como mandatario de la Federación Centroamericana, Francisco Morazán promulgó las reformas liberales, las cuales incluían una educación laica, obligatoria y gratuita, libertad de prensa y de religión. Impuso límites a la Iglesia Católica, aboliendo el diezmo y separando la Iglesia del Estado. Esto llevó a que a Francisco Morazán se le llamara el enemigo de la religión, estando así su gobierno separado por grandes luchas amargas entre conservadores y liberales. Morazán fue capturado y se le hace un juicio fuera de toda garantía y posibilidad de defensa, y a tan solo 3 horas de su muerte escribe su testamento. Fue fusilado un 15 de septiembre de 1842 en la Plaza de San José de Costa Rica, y sus restos descansan en San Salvador en la Iglesia de la Concepción. Después de su muerte, desvanece Centroamérica como una sola entidad, pero su legado perdura. Algunas de sus frases célebres son: con los reyes nació la tiranía. Para extirpar el mal de las naciones es preciso destruir las monarquías. La educación es el alma de los pueblos. Si avanzo, sígueme. Si me detengo, empújame. Si retrocedo, mátame. Declaro que mi amor por Centroamérica muere conmigo. A través de sus frases célebres, el pensamiento vibra y se agita con el correr de los años de nuestro paladín centroamericano, Francisco Morazán Quesada. Hola a todos, mi nombre es Alan Fernando Maceo Suárez, estudiante de la carrera de Ingeniería en Computación en el Campo del Progreso. El día de hoy les voy a platicar acerca de José Trinidad Cabañas. Nacido el 9 de junio de 1805, fue un militar con grado de general de división. También fue político hondureño, el cual, por cierto, fue electo como presidente en el periodo de 1852 a 1855 como presidente constitucional del Estado de Honduras. Cabe resaltar que José Trinidad Cabañas fue uno de los principales defensores de la idea unionista centroamericana y es considerada una de las personas más honradas en la historia de Honduras. En cuanto a su vida militar respecta, en 1827 tuvo su primera experiencia en combate en la batalla de la Trinidad. Fue así como ingresó al ejército de la República Federal de Centroamérica, donde fue lugarteniente del general Francisco Morazán y llegó a ser general del Ejército Federal, donde fue ganando liderazgo político y militar, lo que le valió para llegar a ser diputado de la Asamblea Constituyente en 1830. Durante su estadía en el órgano del Estado, logró reducir la tarifa de aforos, procuró fomentar las instituciones públicas, intentó la reconstrucción de la Federación Centroamericana y también sostuvo por todos los medios posibles la paz en el Estado de Honduras, así como también defendió la soberanía del Estado y se levantó en armas en contra del presidente de Guatemala en diferentes ocasiones. Durante su periodo como presidente sostuvo que no se trata de fundar la república de algunos, sino que la república de todos. En su estatua, erigida en el Parque La Merced en Tegucigalpa, puede leerse: al heroico soldado de la Unión Centroamericana, guerrero modelo de la constancia, honradez y valor, al hombre que todo Honduras admira y seguirá admirando siempre, José Trinidad Cabañas Férez. Hola a todos, mi nombre es Diana Lisbeth Enamorado Fernández, soy estudiante de la carrera Ingeniería en Computación. Mis compañeros les han brindado excelente detalle sobre el tema próceres hondureños. A medida de conclusión, un prócer es una figura pública que haya destacado por sus luchas de un país, en el caso de Honduras por la lucha de la independencia. La mayoría de estos héroes nacionales lucharon por la independencia de Honduras y por la unión de Centroamérica. Es importante que nosotros sepamos diferenciar entre la palabra héroe y la palabra prócer. Se le llama héroe a una persona con grandes virtudes y hazañas
que brindó su vida en lucha de una causa que él considera justa. Prócer, se le llama prócer a una persona que goza de mucho respeto por sus cualidades y que ha luchado por ideales como ser la justicia, la hermandad, la libertad y el bienestar de un grupo o de un país. El ideal de la independencia de Honduras y la Unión de Centroamérica fue una lucha de varios años por figuras políticas que son las que hoy nosotros consideramos próceres o héroes nacionales. Cada héroe patrio tiene una importante historia y muchas aportaciones beneficiosas para los centroamericanos. Y de cada uno de ellos siempre brindaremos los mejores detalles y se destacará cada una de sus grandes hazañas. Como ciudadanos, como hondureños, como centroamericanos, nos tenemos que sentir orgullosos de estos héroes que lucharon por el bienestar de nosotros. Cada año, al acercarse las fiestas patrias, nosotros hacemos homenaje a cada uno de estos héroes nacionales que lucharon por nosotros. Gran parte de la lucha de nuestros próceres fue por brindarle a nuestros pueblos la libertad de poder elegir su destino. Pero además de que obtuviéramos los conocimientos que permitieran el desarrollo y una visión de Estado necesaria para determinar el alma y el espíritu de la nación. Es aquí que Honduras obtuvo su primera imprenta gracias a la gestión del general Francisco Morazán, y también nace la primer casa de estudio de la mano de José Trinidad Reyes, que hoy en día es la que conocemos como la Universidad Autónoma de Honduras. A cada héroe lo podemos clasificar en grupos distintos. Por ejemplo, a los seres de conocimiento clasificamos a Dionisio de Herrera, que fue un líder y conciliador, a El Sabio Valle, que fue un político e intelectual, a Trinidad Reyes, educador y humanista. Soldados de la patria podemos clasificar a Trinidad Cabañas, que se caracterizó por la honestidad e ideales, llamado por algunos el caballero sin tacha y sin miedo. A Morazán, honor y sacrificio, que fue uno de los grandes luchadores por Centroamérica. ¿Por qué se destacaron estos héroes patrios? El cacique Lempira fue un líder indígena que luchó contra la colonización española. Francisco Morazán, por ser el segundo presidente de la República Federal de Centroamérica. José Cecilio del Valle redactó el Acta de Independencia de Centroamérica. José Trinidad Cabañas, el más honrado presidente que ha tenido Honduras. Dionisio de Herrera fue el primer jefe de Estado y fue el autor de la primera Constitución en 1825. José Trinidad Cabañas, fundó el primer centro de estudio, que es lo que les mencionaba, la Universidad Nacional Autónoma de Honduras. Como muestra de nuestro agradecimiento, orgullo y respeto a estos héroes grandes e ilustres, por ser valientes, por ser hombres valientes que sirvieron a nuestro país, es que nosotros brindamos siempre homenaje a ellos. Termino mi video con esta frase del general Francisco Morazán: la grandeza de una patria no se mide por la extensión de su territorio, sino por la dignidad y el honor de sus hijos. Espero que este video les haya servido de mucho. Esta fue toda nuestra exposición. Muchas gracias.